Hola amados hermanos, hola amados amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hacemos este video más que nada para un trabajo familiar y personal que el Señor está queriendo manifestar en este tiempo. Hace unos meses atrás el Señor nos hablaba con la dinámica de la iglesia de la Odisea. No sé si recuerdan, donde Él traía colirio para limpiar nuestros ojos, para sanar. Y el efecto del colirio era ver de la manera en que el cielo mira. Y el Señor está poniendo luz en medio de nuestras casas. Sé que hay muchas casas que están con situaciones, con batallas, con que quizá algunas se mantienen por años y que el Señor quiere en este tiempo que le pongamos fin. Hay procesos que vamos a seguir viviendo, hay procesos que tenemos que ir completando, pero hay cosas en nuestra vida y a esto le vamos a llamar brechas. Hay brechas en nuestra vida que debiesen estar zanjadas. Y que el hecho de que estén abiertas permite que entre la serpiente. Eso dice en Eclesiastés, de que dice que a través de las brechas entran las serpientes. Las brechas son áreas de los muros que están abiertas y que debiesen estar cerradas, ¿verdad? Nadie se acuesta en la noche con la puerta abierta, por ejemplo. Imagínense eso, esta noche acostarse en sus casas y dejar la puerta abierta de par en par, la puerta de la calle. Cuando tenemos brechas abiertas generan esas aberturas que permiten que la tiniebla entre. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso y espero hacerlo en muy poco tiempo para que después hagamos un trabajo práctico este fin de semana y esta semana que viene. Amén. En la palabra dice que una casa dividida es asolada. ¿Qué quiere decir con eso? El asolamiento es cuando la langosta viene y se comía todos los campos y no quedaba nada de dónde echar mano. La división provoca este asolamiento y eso es un tipo de brecha. Y ya iniciamos poniendo luz en ciertas áreas de nuestra vida. Hay división entre los padres, hay división de los padres en los hijos. Esas son brechas que por más que nosotros podamos congregarnos y vivir de una manera bien o en orden, ese es un tipo de desorden que permite que la tiniebla gobierne. Cuando el pueblo de Israel era asediado, era gobernado por Babilonia o por diferentes pueblos, lo primero que generaban esto eran división. Ellos se llevaban a los más jóvenes, por ejemplo Babilonia se llevó a un Daniel, se llevó a un grupo de jóvenes. A los más ancianos los abandonaban. A los varones los hacían trabajar en obras pesadas, mientras que a las mujeres las mandaban al campo y a los niños los abandonaban. Genera una división, una doble visión, un asolamiento. O sea, los varones estaban en un lado, los jóvenes en otro, las mujeres en el campo y los niños abandonados junto con los ancianos. Generaban brechas de separación. Y hoy día uno dice, bueno, eso gracias al Señor no se da, no viene Babilonia y nos lleva. Hoy día hay un sistema que te divide, donde vemos a un papá que está en obra pesada, trabajando todo el día. Tenemos una mamá que se encarga de trabajar la tierra, de trabajar la casa, el hogar. Tenemos a hijos que prácticamente se crían solos, que la televisión los cría. Y los abuelos abandonados. Díganme si no se replica la misma dinámica de Babilonia, pero hoy día en el mundo moderno, donde hay una división, donde el varón solo se preocupa de la provisión o de proveer, sabiendo que el Señor es el que provee, pero él se ve como proveedor, donde la mujer se ocupa de la casa, del huerto, llevando a ella el trabajo ahí, donde el niño está completamente alejado del corazón de sus padres, de ambos, donde el papá y la mamá muchas veces engañados piensan que el hijo les tiene confianza, pero el hijo le cuenta más cosas a sus amigos y le está contando etapas sexuales quizás que está viviendo a sus amigos y sus papás ni siquiera se dan por enterados y tienen la imagen de un hijo que no es real. Siempre me acuerdo la historia de un amigo donde sus papás hablaban de ciertas características de él y nosotros lo mirábamos y nunca fue así. Él no era así y los papás tenían una imagen de su hijo que era la imagen de su hijo cuando tenía 5 años, pero ya este chico tenía 15. ¿Por qué? Porque en un momento se cortó, se generó una brecha, una división. Ese es un ejemplo y quiero que el Señor ya ponga luz en nuestra vida en esas áreas.
Entonces, estamos en etapa donde muchas familias están en decisiones. Hay que decidir. Yo no puedo sostener una situación sin tomar decisiones. Donde hay batallas, donde hay situaciones que hay que poner un cierre. Y la palabra lo menciona. Voy a dar muchos ejemplos. ¿Saben qué? No tengo ningún orden en esta palabra. Los ejemplos que le estoy dando recién no son cosas que tengo anotadas, sino que el Espíritu Santo nos vaya guiando en esto. Pero por ejemplo, la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Si tú te estás yendo a acostar enojado con tu pareja, enojado con tus hijos, enojado con alguien, estás generando una brecha, una abertura. Y quizás no es grave para ti porque llevas años así. Años donde semanas completas no hablas con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Y no importa, vivimos así enojados, es normal. Se normalizó la tiniebla, se normalizó la brecha. Y la palabra dice que no es así. Insisto, estas divisiones generan asolamiento. Y después dices, ¿por qué me está costando tanto prosperar? ¿Por qué me está costando tanto sanar la enfermedad que hay en casa? ¿Por qué nos está pasando tal cosa? ¿Por qué estamos viviendo tanta batalla? Porque hay brechas. Brechas donde se cuela la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Entra tiniebla por ahí. Entonces, nosotros somos gente de fe. Y la fe es un don de Dios que es recibido por gracia. Es la fe del Hijo en nosotros. Y esta fe siempre está en movimiento. Porque el Señor está en movimiento, no es estática. No simplemente se queda ahí. Y para seguir al Señor debemos involucrarnos en sus obras, las cuales se están moviendo constantemente. Y de esta manera en la iglesia, esta comunidad vive en la voluntad del Padre porque se está moviendo. Y nos estamos moviendo hoy día en esta dinámica de cerrar brechas para ir en la acción que vamos a hacer prontamente en diciembre sobre la tierra, como una semilla, sobre Maipú, sobre los niños, y no podemos dar algo que no tenemos. Eso es muy clave. Yo no puedo llevar algo que no vivo. No puedo entregar algo que no viene del Señor. Y hay una historia que vamos a ver un poquito más adelante con respecto a esto. Les mencionaba lo de Eclesiastés 10:8. Dice: el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Esa es la acción de la brecha. El que hace una brecha lo muerde una serpiente. Y muchas veces estamos viviendo en situaciones de asolamiento, como les decía, y esperamos que el Señor cambie nuestra vida con un milagro. Algo espectacular, algo poderoso que venga a sacarnos de la situación que estamos. Que seamos prosperados de manera instantánea. Que la persona que me está haciendo problemas, el Señor se la lleve. Suena gracioso eso, pero yo he escuchado gente que dice: pucha, tengo problemas con mi jefe. Y bueno, que el Señor lo saque, que lo haga renunciar, que se enferme. Y ahí tiene... Suena súper jezabélico eso, pero lo he escuchado. Queremos que haya una intervención milagrosa del Señor para que nuestra vida cambie. Pero muchas veces el Señor viene con fuego. Y ahí es donde este fuego viene a evidenciar que estamos edificando de manera errónea. Que nuestra esperanza no está tanto en el Señor, sino en la condición en la cual estoy viviendo. Entonces muchas veces podemos ser sanados de manera gloriosa, pero seguimos viviendo de la misma forma. Y ahí está la pregunta, o sea, ¿por qué quiero que el Señor me sane? ¿Para seguir viviendo de la misma forma? ¿Para seguir desperdiciando mi vida en banalidades, por ejemplo? ¿Por qué quiero que el Señor me prospere? ¿Simplemente para quedar sin deuda y luego endeudarme nuevamente? ¿Para tener más cupo? ¿Para seguir comprando cosas? Entonces tengo que ver que el Padre quiere revelarse a mi vida muchas veces a través del fuego, para sacarme y para evidenciar la situación que estoy viviendo, para quemar el heno, la hojarasca, para remover toda dinámica
de edificación errada, toda brecha donde la serpiente entra. Había una palabra en griego que sale en 1 Corintios, bueno, sale en varias partes de la Biblia, pero hay una palabra específica que sale en 1 Corintios 9, 26 y 27, dice: así que yo de esta manera corro. Está hablando Pablo y dice: no como la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud. No sea que habiendo proclamado a otro yo mismo quede desaprobado. Le está hablando del Evangelio. Y es interesante que esta palabra desaprobado, la traducción es adoquimos. En 2 de Timoteo 2:15 dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice como consejo: procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado. Doquimos es la palabra ahí. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de la verdad. Ese concepto de aprobado o de desaprobado que leíamos delante tiene que ver con un doquimos o un adoquimos. ¿Y qué significa adoquimos? Aprobado. Y eso era un sello que llevaban las vasijas que se encontraron en la antigüedad. El sello de aprobación, el sello de que resistía el fuego, las altas temperaturas, y no lograba fisurarse, no lograba generarse una trizadura. Qué terrible es cuando uno cocina en una vasija, en un plato, y este se quiebra. ¿Por qué es terrible? Porque no solo se pierde el plato, sino que también se pierde el contenido del plato, que es el alimento, es lo principal. Lo principal que brilla en un plato no tiene que ver tanto con el plato, sino con el contenido que se deposita en él. Eso es lo valioso. O sea, si uno va a un restaurante, no va por el plato, sino por el contenido de ese plato, por lo delicioso, por el manjar delicioso que está dentro de ese plato. Lo mismo pasa en el Señor. No se trata tanto de nosotros, sino de cuánta vida de Él hay en nosotros. Y es por eso que Él busca que seamos esa vasija, ese vaso de honra, que no se fisure. Su gloria no puede ser manifestada en un área o en una casa con brechas, con fisuras. Él no habita en medio del terror, Él no habita en medio de la manipulación, Él no habita en medio de la discusión y de la contienda. Él no habita y es por eso que podemos vivir una vida muy religiosa, podemos congregarnos, ir a ser parte de diferentes actividades. Pero si tu casa está con grieta, el Señor no está manifestando su gloria ahí. Y va a seguir viviendo una vida de apariencia. ¿De qué me sirve vivir una vida de apariencia? Presentándome delante de los hombres como un hombre recto, puro. Si con mi esposa no hay una relación. Si soy un padre que no está presente. Si soy un mal hijo. Si soy un trabajador injusto. Todas esas grietas lo único que generan es que la gloria del Señor no pueda ser contenida en mí. Él no se derrama sobre odres viejos. Él no derrama el vino nuevo sobre odres viejos, porque una pierde el vino y el otro se pierde el odre. Una doble pérdida. Entonces, ¿por qué el Señor nos está derramando sobre algunas familias, sobre algunas vidas, sobre algunas personas? ¿Qué pasa? Hay grietas que el Señor busca que sean cerradas en este tiempo. Hay brechas que deben ser cerradas y que no son cerradas producto de un milagro de Él. Israel vio muchos milagros durante mucho tiempo, pero eso no logró cambiar su corazón. Israel vio abrir el mar de par en par, lo vio abierto y cruzó por en medio del mar. Pero a los días, a las semanas, se estaba quejando en su corazón. El milagro no cambió el corazón. ¿Qué cambia el corazón? El proceso. Eso es lo que cambia. Entonces no son los milagros, no es si el Señor te multiplica o te cambia la casa hoy día o te cambia tu forma de vivir. Eso no va a cambiar tu corazón, va a seguir viviendo de una manera muy vana y muy vacía. No se arregla tu vida que tu esposo sea transformado, que tu esposa sea transformada, sino siendo procesado. Y Él nos procesa
con las personas. El hierro con el hierro se pule. ¿Por qué me tocó esta vida? Porque el Señor te está procesando en muchas áreas. Entonces, estas vasijas con el sello Doquimo, el sello aprobado que tenían, resistían altas temperaturas y no se lograba perder la comida. Entonces uno podía sacar ese plato y comerlo sin problema. Y eso es lo que le menciona Pablo, a Timoteo, cuando le dice: preséntate ante Dios como un hombre aprobado, como un hombre Doquimo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, no hay fisuras dentro de su vida, que separa rectamente la palabra de verdad. Y hoy día el Señor quiere que nos presentemos así delante de Él para que podamos ejercer su voluntad, para no retroceder, para no claudicar. Eso no significa que nuestra vida en el día de mañana podamos fallar, pero no permitimos la fisura. Es muy diferente el permitir. Miren, cuando hablo de fisura no estoy hablando de pecado, estoy hablando de un estado. Un estado de permanencia, de haberse acostumbrado a la tiniebla, de haberse acostumbrado y normalizado lo tenue, la baja visibilidad, la poca luz, la tiniebla. Fisuras, brechas abiertas. Otro ejemplo son cuando yo sé que tengo dinámicas ilegales en mis finanzas, dineros que arreglines, cosas que no he pagado y que no pienso pagarla y las tengo ahí. Esas son brechas. Cuando intento pasarme de listo, cuando soy usurero, por ejemplo, son brechas. En mis relaciones, cuando coqueteo con las tinieblas, son brechas abiertas. Las cosas que veo, las que digo. Entonces va más allá de un pecado, sino de una normalización, de un estado de haber aguantado la brecha. Insisto, cuando discuto y sostengo esa discusión y no me interesa soltar perdón, ni me interesa solucionar la situación. Brechas. Me acostumbré a esto. Me acostumbré al grito limpio, fácil. Son brechas. ¿Está mal enojarse? ¿Es pecado? No. Jesús decía: airaos. El tema es ¿cuándo peco? ¿Cuándo la ira se vuelve pecado? Cuando se sostiene, cuando es injustificada, cuando se mantiene, cuando permanece. Ahí se genera una brecha, cuando está ahí presente. En Josué 7, voy a leer esta palabra y ya con esto espero cerrar. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión en cuanto a lo del anatema. Es bien interesante esto porque el Señor les llama a un tiempo de conquista, a tomar la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer en diciembre, cuando vayamos a hacer esta acción. Vean que toda acción que hacemos en lo natural, por más que vayamos y pongamos canciones a los niños y tengamos estas tienditas, donde va a haber una de alimentación, otra que tiene que ver con la creación, otra que tiene que ver con las emociones, todos estos stands que van a estar ahí. Una acción en lo natural también tiene un peso en el espíritu, de una voz. Y el Señor les llama a conquistar a Israel. Y van contra Jericó y hay respuesta y cae todo. Y después tenían que ir con un pueblo que se llama Ai, o Jai. Y este pueblo era mucho más pequeño que Jericó, era mucho más alcanzable, era algo fácil de hacer. Algo que hizo poder. Bueno, pero para esto no necesitamos tanta preparación, simplemente tenemos que ir. Y resulta que no fue tan así. El Señor les llama a santificarse. ¿Por qué no llama a santificarnos? Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión en cuanto a lo del anatema, porque Acán significa turbación. Dice: Ben Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, se apropió secretamente del anatema, por lo cual la ira de Jehová fue encendida contra los hijos de Israel. Y Josué había enviado a hombres a Jai, al oriente de Betel, diciendo: espiad la tierra. Y subieron los hombres y espiaron a Jai, y regresaron a Josué y le dijeron: que no suba todo el pueblo,
sino que suban 2 o 3 mil hombres y asedien y tomen la ciudad. No hagas que todo el pueblo se fatigue marchando allá, porque son muy pocos. O sea, la conquista de este pueblo era muy simple. Y los hombres de Josué le dicen, mira, que suban 2.000 o 3.000 hombres, no es necesario que vayan todos. Esto está fácil. Y subieron unos 3.000 hombres, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron unos 36 hombres, y los persiguieron de la puerta y los destrozaron en la pendiente, y el corazón del pueblo fue derretido como agua. Y rasgó Josué sus vestiduras, y cayó Josué en la tierra sobre su rostro ante Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué, pregunto, oh Adonai, ¿por qué hiciste que tu siervo hiciera pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá hubiésemos dejado para habitar al otro lado del Jordán. ¿Qué diré, pues, a Israel la espada ante nuestros enemigos? Y cuando el cananeo y todos los habitantes de esta tierra lo oigan, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y dijo Jehová, perdón. Es muy tarde y tengo un poquito de sueño, así que a veces se me enreda la lengua, perdón. Le dijo Jehová a Josué, levántate, porque estás así postrado sobre tu rostro. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos. Es interesante esto. Quiero resaltar esto. Dice, el pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando del anatema, generando esta brecha. Y poniéndolo en sus enseres. O sea, lo que el Señor le dice es tomar. Anatema significa maldito. Tomando de lo maldito de la tiniebla y poniéndolo entre sus enseres. O sea, ¿qué significa eso? Generando una brecha. O sea, en la pared se generó una brecha y entró esta tiniebla. En sus enseres estaba esta tiniebla, lo maldito, lo del anatema, estaba cohabitando con ellos. Entonces dice, producto de esto, dice, pero los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos. No podemos estar de pie ante los enemigos teniendo parte del enemigo. No podemos llevar paz teniendo violencia en nuestra casa. La autoridad no viene de por cuánto hagamos. No viene de un título, no viene de un rango ministerial, no viene si te dicen pastor, profeta, apóstol, evangelista o maestro. La autoridad proviene de cuánta vida hay de Él en nosotros. Entre más vida hay del Señor en mí, mayor autoridad hay. Entonces no tiene que ver con cuánto hagamos. Podemos ir y tomarnos el cerro, podemos ir y hacer tal cosa, hacer tal acciones. Podemos celebrar fiestas, podemos hacer muchas cosas, pero eso no pone autoridad en nosotros. ¿Cuánta autoridad tenemos por cuánta vida tenemos de Él? Ahora, Israel en ese momento no podía estar erguido ante sus enemigos porque tenían de lo maldito dentro de sus enseres, dentro de sus pertenencias. Dentro de tu casa hay brechas que no son luz, que son abismos de tiniebla. El Señor quiere hacer esa separación de aguas. El Señor quiere remover lo escondido y no quiere que vivas una vida normalizando. Porque qué fácil es decir, habitamos juntamente con Él en lugares celestiales. Eso dice Éfeso. Estamos ahí sentados juntamente con Él. Y esa es una respuesta fácil, es una verdad, pero una respuesta fácil a no hacerme cargo de situaciones que estoy viviendo. Entonces, en nuestra mente podemos creernos esa verdad y podemos ser tremendos intercesores, tremendos adoradores, entre comillas digo tremendos, porque puedes estar viendo ángeles y puedes tener tremenda grieta en tu matrimonio. Y una cosa no compensa la otra. Y no estoy diciendo ni estoy poniendo en evidencia que lo que estás viendo sea falso, no. Por ahí el don puede fluir y operar. En un momento el rey David no veía la grieta que tenía en su vida y tuvo que venir
el profeta Natán a decirle, mira, has pecado con el Señor. Y ahí él recién se da cuenta. Y él era el gobernador. Entonces, podemos tener una tremenda visión y hoy día me conecté con tal grupo y vi tal cosa y vi la corona del Señor que tenía 4 perlas de tal color. Pero no puedes ver que tu hijo se está perdiendo. Pero no puedes ver que con tu esposo ya las cosas no dan. Y hay grietas en tu vida. Que lo único que están haciendo es mantener el anatema entre medio de tus enseres. Y eso hace que no puedas estar erguido delante de tu enemigo. Y caes y pierdes en la batalla. Eso dice el Señor. Eso dice en el verso 11. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, sino que vuelven la espada ante sus enemigos por cuanto llegaron a ser malditos. Si no destruyes a los malditos de entre vosotros, no continuaré estando con vosotros. El Señor dice, si no remueves las grietas, no puedo estar con ustedes. Es un diseño de que Él no habita en medio de la injusticia, porque se vuelve injusto. Dice, levántate, esta es la instrucción que le da el Señor a Josué, levántate, consagra al pueblo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a levantarnos y a consagrar nuestra vida. ¿Qué áreas están agrietadas? Mis finanzas estarán con grietas, hay áreas de injusticia ahí. Mi relación con mi esposa, hay grietas. Hay alguien que le debo, que debo pedirle perdón. Hay alguien que debo soltar perdón. Es una grieta. Así yo digo, no voy a perdonar a mi papá porque lo que me hizo fue muy duro. No voy a perdonar a esta persona porque me engañó y yo a las personas que engañan yo no las perdono. Eso es una grieta. Lo único que estás generando es guardando anatema en tu enser. En tu despensa estás metiendo lo maldito. Porque el Señor dice, perdona por cuanto yo perdono. Dice, y si no perdonas no serás perdonado. Qué fuerte esa palabra. Eso sale en la Biblia. Entonces, si tú no estás perdonando, el Señor dice, yo tampoco lo perdono. ¿Por qué? Porque no voy a dar algo que Él no esté dando. Porque no voy a soltar algo que Él da pan al que come y da semilla al que siembra. No te da semilla si tú no siembras. No te va a dar semilla si tú la estás guardando en un cajoncito. Tengo una colección de semillas de todo tipo, ¿no? El Señor dice, no le doy más. Porque no quiero que coleccione, quiero que siembre. No te va a dar pan si se está pudriendo el pan ahí. ¿Cuál es el pan? El pan vivo en la palabra, es Cristo mismo. Hay una porción de Cristo en tu vida, pero en algún momento escaseó y dice, pucha, hasta ahí nomás llegó Cristo. ¿Por qué? Porque dejaste de comerlo. Porque dijiste ya, hasta aquí nomás como. Y sigo viviendo mi vida tal cual. Llena de grietas, llena de situaciones sin resolver, llena de decisiones que no... ¿Sabes que sí? Y esto puede sonar muy duro, pero si vas a vivir una vida de discusión, de violencia en tu casa, decide, bueno, o ordeno esto o salgo de este lugar. Pero no voy a normalizar la violencia, no voy a normalizar esas situaciones en casa. O ordeno esto o lo remuevo, pero no voy a hacer parte de mi vida esto. Lo maldito no voy a dormir con esto en medio de mi vida. Entonces, Él da pan al que come, Él da Cristo al que come, pero si no estás comiendo de Cristo, cesa el pan del Señor. Cesa su revelación. Entonces después ya llega un tope donde tú puedes escuchar 10.000 palabras, pero no avanza tu casa. No avanza tu vida, no crece, porque ya no lo puedes estar, no lo comes. Al no comerlo, el pan escasea. Entonces dice, levántate, consagra al pueblo y diles que estén santificados para mañana. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Hay un anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Y es interesante eso. ¿No estás pudiendo hacer frente a tus enemigos? Bueno, quizá hay algo en casa. Y me refiero a casa, no a un objeto. Por ahí a veces se considera que el anatema es un objeto. Ay, voy a botar tal cosa. No necesariamente. Un anatema son estas grietas que están muchas veces en nuestra vida y que deben ser cerradas para que no entre la serpiente.
Dice, mañana por la mañana pues seréis reunidos con arreglo de vuestras tribus, y la tribu que señale Jehová se acercará por familias, y las familias que señale Jehová se acercará por casas, y las casas que señale Jehová se acercará hombre por hombre, y quien sea señalado será quemado en la hoguera. ¡Qué fuerte esto! Delante decía, y sin hacerle tanta... sin haberlo visto así, que les decía que muchas veces nosotros esperamos que el Señor mande un milagro en nuestra vida y Él manda fuego. Queremos que se solucionen las cosas instantáneamente y Él manda fuego. Y aquí dice, quien sea señalado será quemado en la hoguera, con todo lo que posee. El Señor, ¿qué está haciendo con esto? Qué duro el Dios del antiguo pacto. Porque estoy haciéndolo entre comillas. Porque el Señor no tiene sombra de variación. Él quiere quemar todo lo que no proviene de Él. ¿Sobre qué está edificando? Está edificando sobre conflicto, sobre violencia, sobre injusticia. ¿Sobre qué está edificando? Esa es la pregunta. El Señor dice, quien sea señalado va a ser quemado en la hoguera. El que tomó creo que no lo expliqué. Quizás más de alguno conoce la historia. Voy a hacer un mega ultra resumen. Cuando Israel venció a Jericó, el Señor dice, no tomen nada del pueblo. Todo esto es mío, no lo tomen ustedes. Esta es la instrucción. Y hubo un hombre que se llamaba Acán, y su nombre es turbación, y se tentó por tomar algo, y él toma una barra de oro, él toma un manto, y toma 200 ciclos de plata. Estas tres cosas toma. ¿Por qué se tentó? Dijo, bueno, quizás no importa, mira, está botado, vencimos a este pueblo, estas cosas quedaron botadas ahí. Él se permitió tiniebla, él normalizó ciertas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Lo escondió debajo de su tienda. Después fueron a otra batalla, a la de Jai, a la que leíamos recién, y pierden y salen heridos. Entonces Josué va a reclamarle al Señor y decirle, pucha, pero ¿qué pasó? O sea, nos dijiste que íbamos a vencer. Vencimos a Jericó, ahora fuimos a un pueblo más pequeño y quedamos avergonzados. Dice, y el pueblo se turbó y vino temor. La casa se llenó de temor por lo que estamos viviendo. No podemos hacer frente a los enemigos. Y el Señor dice, no puedes hacer frente a los enemigos por cuanto tienes de lo maldito en medio de tu casa. Dice, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Y Josué dice, ¿pero cómo? Él no se dio cuenta. O sea, hay cosas que pueden estar ocultas dentro de nuestra vida y nadie se da cuenta. Hay áreas que puedes hacer en tu vida escondidas y nadie las ve. Cosas que ves, cosas que oyes, cosas que ejerce y nadie las ve. Las hace en el secreto donde nadie lo ve. Pero son grietas. Y eso hizo Acán. Entonces, él escondió debajo de su tienda estas cosas. Estos ciclos de plata, este manto que había visto y el oro que había pillado. Y el Señor dice, esto van a ser quemados en la hoguera. O sea, todo lo que es heno, todo lo que es hojarasca, todo lo que es madera es quemado en el fuego del Señor. Entonces aquí el pueblo de Israel no necesitaba un milagro para vencer a los enemigos. Necesitaron que fuera consumido todo lo maldito. Sigo leyendo. Dice, y quien sea señalado será quemado en la hoguera con todo lo que posee, por cuanto transgredió el pacto de Jehová y cometió vileza en Israel. Y madrugó Josué e hizo que Israel se presentara por tribu. O sea, Josué presentó a las 12 tribus. Y fue señalada la tribu de Judá. Es interesante, Judá significa alabanza. Fue señalada la tribu de la alabanza. Y presentada por clanes. Fue señalado el clan Seraíta. Y presentado por individuo. Y fue señalado Acán ben Carmi. Esta persona que habíamos leído. Hijo de Sera. Y aquí al tiro pongo en ley que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por más que escondamos, por más que intentemos tapar una grieta con un buen rostro, con que aquí no ha pasado nada, tus enemigos te vencerán. Y fue presentado este hombre y dijo Josué a Acán, da gloria hoy a Jehová, Dios de Israel, y confiesa,
Declárame lo que has hecho sin ocultarme nada. Josué no tenía claridad, le pregunta a Acán, y respondiendo Acán, a Josué le dijo: en verdad pequé ante Jehová, Dios de Israel, haciendo esto. Entré el botín, vi un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos. Los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra, dentro de mi tienda. Miren lo que hizo. Hizo una grieta en la tierra este hombre. Hizo una grieta en la tierra y escondió estas cosas. Que el Señor le había dicho: no tomen nada, yo los voy a prosperar. No se apresuren. Hace esta grieta, esconde estas cosas dentro, dice, lo escondí bajo la tierra, dentro de mi tienda, y la plata debajo de ello, más profundo, o sea, hizo un hoyo más profundo para meter la plata. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba oculto en su tienda, o sea, el mantito estaba ahí, y la plata estaba debajo. Y los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué, a los hijos de Israel, y los depositaron ante Jehová. Y tomó Josué a Acán ben Zera, y lo condujo al valle de Acor, con sus hijos e hijas. Miren qué duro esto. Y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y sus tiendas, y todo cuanto poseía. O sea, todo lo que tenía Acán, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus hijas, su esposa, todo por cuanto poseía, fue llevado, dice, y los condujo hasta Emec Acor. Y dijo Josué a Acán: ¿por qué nos destruiste? ¿Por qué permitiste esto? Así te destruya hoy Jehová. Y todo Israel lo lapidó con piedra. Esta imagen es durísima. Y se levantaron sobre él un gran montón de piedras. Se le tiraron tantas piedras que se generó un montón de piedras. Y Jehová se tornó del ardor de su ira. Por eso el lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Acá en la imagen de la grieta que permitimos en nuestra vida, convivir en medio del campamento. Acán significa turbación. ¿Qué es lo que nos está turbando? ¿Qué es lo que nos aleja del Padre? Que no es un proceso, sino que es algo que hemos permitido y que tenemos que arrancar, que tenemos que cerrar, que tenemos que perdonar, que tenemos que ordenar. ¿Qué es esa grieta que está sobre tu casa, sobre tu familia y que te ha mantenido en una situación donde no has podido estar erguido delante de tus adversarios, de tus enemigos? Y eso es lo que el Señor quiere que cerremos en esta semana como instrucción. Y le hago esta invitación a la familia, a los que viven solitos, de ver qué grieta hay en sus vidas y decir: bueno, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que confesarlo a alguien porque solo no he podido. Si hasta el día de hoy se lo has expuesto al Señor y no has podido cerrar esa grieta, tienes que ir a alguien más, porque ya no pudiste solo. Y decir: necesito ayuda en esto. Si hay situaciones con la familia que no has podido ordenar y que estás viviendo al aire, que estás dividido en tu propia casa, que estás separado, pero no quieres aceptar la separación, que estás dividido de tus hijos y no logras volver tu corazón hacia ellos, cierra esa grieta. Si hay áreas injustas en las finanzas que se han generado grietas, te invito a cerrar esa brecha. Toda brecha que pueda haber en nuestra vida, llevémosla a luz, cerrémosla, pongamos de su esencia, de la esencia del Señor para cubrir todo muro, para cerrar muros, para edificar casas y familias firmes. No nos vestimos de apariencia, sino que tenemos que ser vestidos de su ropa. Esa era la palabra que salía en Apocalipsis cuando le habla a la iglesia de la Odisea. Dice: compra colirio para que tus ojos sean restaurados y puedas ser vestido de mí. O sea, andas desnudo. ¿Por qué? Porque andas con ropaje de apariencia. Aparentas tener un buen ropaje, pero en verdad estás caminando desnudo, lleno de grietas. Y oro por eso, oro para que pueda ser llevada a luz todo lo que está inconcluso sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu corazón, incluso sobre la congregación.
si vos hubieran algún sentir que tienes sobre algún hermano de la congregación o sobre la congregación, que tienes que cerrar, que sea este tiempo. No vaya a ser que vayamos a hacer una acción y se manifieste esto y no puedas hacer frente a los enemigos. Este año ha sido un año de muchas batallas a nivel muy general, y sabemos que el Señor quiere darnos el gobierno. Israel tuvo que pelear mucho para gobernar. Lo que leíamos de Josué, él tuvo que vencer a, si mal no recuerdo, 31 reyes para poder tomar el gobierno. Y este año ha sido un año de muchas batallas. Y yo sé que el Señor este próximo año nos va a llevar a un nivel más profundo de gobierno. Pero no podemos hacer frente a nuestros enemigos con grietas, con cosas que nos permitimos, que el Señor de hace rato sabe que debiéramos cerrar. Que simplemente las escondimos debajo de nuestra tienda, como diciendo aquí nada ha pasado, está todo en orden. Y es lo que el Señor quiere remover. Amén. Oremos por esto y le invito esta semana a poder hacer no solo esa revisión, sino hacer la acción. Hacer la acción. Me quiero ordenar en esto. Quiero hablar con mi esposa porque tengo tal situación con ella. Bueno, es que ella no quiere hablarlo. Bueno, voy con mi discipulador y digo, mira, yo intenté. Pablo dice, si de ti depende, está en paz con todos. Debes estar en paz con todos. No depende de la otra persona, no depende si me dice que sí, si no, si quiere hablar o no. Bueno, yo voy a hacer todo por cerrar grietas, por cerrar brechas para que las tinieblas no entren. Amén. Oremos por esto. Señor, te damos gracias por tu luz. Oramos para que ese efecto del colirio pueda permitirnos ver qué áreas de nuestra vida hay de estas brechas, Señor, estas divisiones, esta separación, y oramos para que genere y se corte toda dinámica en nuestra vida que está anclada a abismo de tinieblas, Señor, que hemos permitido. No queremos normalizar el anatema, no queremos normalizar, Señor, la contienda, la discusión, no queremos normalizar, Señor, la violencia en medio de nuestras casas, no queremos normalizar la injusticia, no queremos normalizar la rebeldía, el temor, el terror, Señor, no queremos normalizar la ansiedad, la depresión y el estrés, no queremos que sean parte de nuestra vida. Y decimos, Señor, sé tú removiendo y consumiendo en tu fuego santo, Señor, todo heno, toda hojarasca, toda madera, todo fundamento que no es Cristo sea consumido. No queremos edificar en imagen, no queremos edificar en sustancias que no provienen de ti, Señor. Queremos ser estas vasijas aprobadas que puedan llenarse de tu alimento sin que se derrame, llenarse de tu espíritu, Señor, sin que hayan grietas donde lo que has puesto se pierda, Señor. Todo asolamiento en esta temporada sea juzgado de nuestras casas, Señor, sea removido y podamos venir en esa perfecta unidad, Señor. Oro para que tú puedas traer unidad en medio de las familias, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, el de los hijos a los padres, pero no solo la unidad familiar, sino que también la unidad de nuestro espíritu juntamente con el tuyo, Señor. Revela tu paternidad a quien se ha visto con temores, a quien se ha visto ansioso, Señor, a quien se ha visto iracundo. Que se una tu espíritu juntamente con él y pueda venir a expansión y a lugares espaciosos, Señor, a lugares de libertad. Que venga esa unidad también de tu vida juntamente con nosotros, Señor. Que todo lo que generó división y separación, que toda grieta, que toda, Señor,
oscuridad sea disipada producto de tu luz. Decimos, venga tu reino y se haga tu voluntad en medio de las familias, Señor. Sabemos que tú preparas nuestras manos, Señor, para la batalla, para tus quehaceres, para tus proyectos. Llénanos de tu fe en lo que viene, Señor. Y trae ese orden en toda grieta en el nombre de Jesús sobre el medio de la familia. Oramos para que sea una temporada de luz, una temporada de confesar todo lo que no proviene de ti y desarraigar toda tiniebla, Señor. Hoy te glorificamos y te amamos, Señor, porque eres poderoso, Señor. Queremos ser consagrados y santificados en este tiempo para hacer esa semilla poderosa sobre Maipú, sobre los niños, Señor. Ser gente llena de tu gracia y de tu amor. No queremos vivir una vida disfrazada de mantos de religiosidad, Señor, pero corazones agrietados, donde la serpiente, Señor, se cuela. No queremos tener paredes en nuestra casa en división, en grietas, Señor, donde la tiniebla entra. Y reconocemos, Señor, que en vano edificamos si tú no edificas la casa, Señor. Y que en vano vela la guardia si tú no la velas, si tú no la guardas, Señor. Y decimos, Señor, ven a edificar tu casa en medio de nuestras vidas. Ven a guardar nuestras vidas, Señor. Que nuestros enemigos caigan delante de tus pies porque nos hemos unido juntamente contigo, Señor. Sea tu voz poderosa reinando en el nombre poderoso de Jesús. Y proclamamos junto con los ángeles, el Señor reina. El Señor reina con autoridad. Y que todo monte es allanado, Señor. Y que toda planicie es levantada, que toda grieta es saldada por tu sangre poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo estos días se movilice en medio de nuestras vidas para cerrar asuntos, para tomar decisiones, para hacer acciones, Señor. Acciones de fe, acciones de orden, acciones de paz, acciones de luz, Señor. Es una semana llena de esas acciones. No permitas que esta palabra caiga en el camino, caiga entre espinos, entre pedregales, Señor, sino que sea puesta en buena tierra para ser movilizado en fe, creyendo de que a medida que tomamos estas acciones de cerrar brechas, tú edificas la casa. Te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Tengan una linda jornada. El Señor les bendiga. Y bueno, sea un tiempo de cerrar brecha. Amén.